voy a hacer una cosa, voy a empezar a plantear identidades trigonométricas súper básicas, elementales, que a lo mejor todos se acuerdan, o la mayoría se acuerda de haberlo visto en el colegio. Miren, el seno sobre el coseno. Si yo divido el seno sobre el coseno, y hago una razón, seno sobre coseno, veo que el seno de alfa es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre C. Ahí tengo, A sobre C el seno. Dividido el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Dividido B sobre C. Si yo entonces digo, voy a resolver esta división, A sobre C dividido B sobre C, la primera razón, A sobre C, la bajo derechita como está, a la raya principal de fracción, B sobre C se da vuelta, como tantas veces hemos visto, esta división se transforma en multiplicación y bueno, y queda A sobre C por C sobre B. Ahí se cancela la C con la C. Bueno, ahí está simplificado. La C con la C. ¿Y qué queda? A sobre B. A es el cateto opuesto y B el cateto adyacente. A sobre B, que es la tangente de alfa. Entonces ahí tenemos la primera identidad trigonométrica, la primera de todas la más sencilla, digamos, la primera identidad en trigonometría, ¿no? Que sea una identidad significa que es una expresión idéntica, la del primer miembro y el segundo miembro, para cualquier valor de alfa. O sea, no es una ecuación, sino una expresión idéntica. No hay que encontrar qué valor de alfa la satisfaga. Todo valor de alfa la satisface. O sea, la tangente de cualquier ángulo siempre es seno sobre coseno de ese ángulo. Y bueno, por lo cual es mejor entonces decir que la cotangente, en lugar de decir esto, poner esto, que también es correcto, cotangente, la recíproca de la tangente, lo escribimos así, damos vuelta al seno sobre coseno y listo. Y tenemos coseno sobre seno. Resumiendo, ¿cierto? Estas cuatro que están acá con fondo amarillo, que yo las puse con el fondo amarillo en el apunte, son las más importantes para sabérselas. Enseguida vamos a hacer identidades, vamos a probar identidades, enseguida. Pero bueno, esta la vamos a usar. Cuando venga una secante y necesitamos pasarla a coseno, la vamos a reemplazar por 1 sobre coseno, o la cosecante por 1 sobre seno, o la tangente con seno sobre coseno, o la cotangente al revés, coseno sobre seno. Y de esa manera, usando estas cuatro amarillas, digamos, vamos a tratar de pasar todo a senos y a cosenos, que es una de las buenas técnicas para probar identidades. Enseguida, vamos con eso. Pero bueno, sigamos mostrando lo que está en el apunte. Acá viene la identidad pitagórica, que ya la hemos empezado a trabajar en el apunte de números complejos, aparecía esa identidad, aunque todavía no la habíamos demostrado. Bueno, vamos ahora a demostrar la identidad pitagórica. Empecemos por, bueno, con este dibujo, ¿no? El seno de alfa es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Si elevo miembro a miembro al cuadrado, esta expresión, ello implica que el seno al cuadrado de alfa es igual a sobre C todo al cuadrado. Bueno, hagamos algunas aclaraciones mínimas, son cosas súper fáciles, pero cuando vos el seno de alfa lo tenés que elevar al cuadrado, fíjate que le pongo los paréntesis ahí donde corresponda, o sea, seno por seno, sería esto, ¿cierto? Seno de alfa por seno de alfa, porque lo estoy elevando al cuadrado, se estila escribir el cuadrado acá, detrás de la sílaba, después de la sílaba seno, como está acá claramente establecido, pero está indicando que es lo mismo que esto, ¿no? El seno al cuadrado de alfa, el seno de alfa al cuadrado, o sea, es lo de afuera. Para abreviar y no perder tiempo poniendo esos paréntesis, se estila ponerlo así. Pero seno al cuadrado de alfa es seno por seno, o sea que ese cuadrado, aunque lo vemos ahí metidito adentro, es lo de afuera. O sea que a alfa primero se le saca el seno, en todo caso, y después se eleva al cuadrado. Por eso hemos elevado al cuadrado miembro a miembro a esta expresión y quedó seno al cuadrado de alfa, y acá he elevado al cuadrado a sobre c y lo he distribuido, porque la potencia es distributiva respecto a la división. Así que bueno, está distribuido, a cuadrado sobre c cuadrado. Hago lo mismo con el coseno. Coseno de alfa, ¿qué es igual? Cateto adyacente b, ¿cierto? Sobre hipotenusa c. Bueno, b sobre c. Otra vez, elevo miembro a miembro al cuadrado. Si esto es igual al primer miembro, igual al segundo miembro, bueno, si se eleva al cuadrado miembro a miembro, se mantiene la igualdad. Coseno por coseno, coseno al cuadrado, y b sobre c al cuadrado, distribuyendo, es b cuadrado sobre c cuadrado. Ahora voy a agarrar estas dos igualdades, identidades, ¿sí? Y las voy a sumar miembro a miembro. Sumando miembro a miembro, operaciones miembro a miembro, se abrevia así, M a M. Operaciones miembro a miembro hemos hecho un montón de veces nosotros y son totalmente válidas en la matemática. Sumando miembro a miembro, seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a cuadrado sobre c cuadrado más a cuadrado sobre b cuadrado. Ahora bien, para resolver esta expresión tomo como un denominador c cuadrado. Como son iguales los dos denominadores, simplemente se suman los numeradores, ¿o no? C cuadrado sobre c cuadrado 1, bueno, por a cuadrado, no hace ni falta hacer eso, ¿no? Queda a cuadrado más b cuadrado de numerador y c cuadrado de denominador.
Pero ¿por qué se llama identidad pitagórica? Porque a cuadrado más b cuadrado, que son los dos catetos que tiene ese triángulo rectángulo, es igual a la hipotenusa al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Que como ya sabemos dice que la hipotenusa al cuadrado en todo triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado, y queda c cuadrado sobre c cuadrado. Y c cuadrado sobre c cuadrado, que es 1. Y ahí queda probada la identidad pitagórica. La identidad pitagórica, como lo dice la palabra, es una identidad, o sea que se satisface para cualquier ángulo, ¿cierto? Siempre es el seno cuadrado más el coseno cuadrado de ese ángulo, siempre vale 1. Eso hay que sabérselo de memoria, ya lo hemos empezado a usar clases anteriores, la semana pasada, pero bueno, ahí está demostrado y todo. Entonces ya hemos visto dos pequeñas identidades, podríamos decir. Hemos visto la identidad pitagórica, acabamos de ver, y esta la otra identidad también, que la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. Expresiones idénticas para cualquier ángulo. Se ubican, para cualquier ángulo que uno se le ocurra, son siempre válidas. Bueno, acá yo lo que puse fueron despejes, cosas que se derivan de la identidad pitagórica. Bueno, si seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, es bastante obvio que si despejo de acá el seno cuadrado, voy a tener que el seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Así que bueno, esta expresión se deriva directamente de despejar la identidad pitagórica. Guarda que son cuadráticas estas estructuras. No falta el alumno que se equivoca y cree que puede poner seno de alfa más coseno de alfa igual a 1. No, esto no, es cuadrático. Recuerden que el cuadrado no se podría asociar acá, porque ni el cuadrado se distribuye ni se asocia con la suma, así que no sería válido poner seno de alfa más coseno de alfa y todo al cuadrado. No, hacer la asociativa acá, o si tuviera al cuadrado la distributiva, no se pueden. Recuerden que la potencia ni se asocia ni se distribuye con la suma ni la resta. Así que esto es interesante, pero es todo cuadrático. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Si alguna vez necesito hacer esto, pocas veces, por eso no lo he puesto acá en fondo amarillo, la recuadré, pero no le metí el fondo amarillo, la vi como no tan importante, pero el cuadrado, si lo querés despejar de acá, este cuadrado, lo pasás como raíz cuadrada, al otro lado, porque es lo de afuera, como ya expliqué recién. Seno cuadrado es seno por seno de alfa por seno de alfa, así que es seno de alfa todo al cuadrado, así que el cuadrado pasaría, si querés, como raíz cuadrada alguna vez, puede aparecer un doble signo, porque podría ser una ecuación de segundo grado, después vamos a ver algunos ejemplos donde se elige el signo, pero eso después. Poco importante. Más importante es esta. En algún caso me va a convenir ver esto como una diferencia de cuadrados. Bueno, nosotros diferencia de cuadrado ya sabemos lo que es una diferencia de cuadrado. Lo vimos cuando vimos casos de factoreo, polinomio y toda la historia. Bueno, uno podría decir, bueno, pero no parece una diferencia de cuadrado, pero bueno, lógicamente que sí lo es, porque uno puede ser considerado como 1 al cuadrado, 1 a cualquier potencia, en realidad, 1 al cuadrado menos coseno cuadrado, se podría factorear como 1 más coseno por 1 menos coseno. Ahí sí aparecería un 1 más coseno o 1 menos coseno a la 1, pero bueno, dentro de cada uno de los factores. ¿Se acuerdan de la diferencia de cuadrado? A cuadrado menos b cuadrado, como ya hemos visto sobradamente, es a más b por a menos b. El producto de la suma por la diferencia de las dos bases de los cuadrados. Bueno, si cabe alguna vez aplicarla a esa fórmula, la podríamos aplicar. Veremos. Lo mismo con el coseno cuadrado, o sea, se me antoja partir de la identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, y despejo el coseno cuadrado, me queda 1 menos seno cuadrado, de nuevo. Y si alguna vez me interesa despejar el cuadrado y pasarlo como raíz, podría pasar esta fórmula, no muy útil, por ahora no muy útil, por ahora, en las identidades, después vamos a usarla, y esta más útil va a ser por ahora, si alguna vez me conviene, porque no es que siempre que voy a tener esto voy a hacer eso, pero si me conviene, lo haré. 1 menos seno cuadrado lo podría llegar a factorear como 1 más seno por 1 menos seno. Quinto caso de factoreo, diferencia de cuadrado. No por nada, trigonometría viene después de polinomios. O sea, nosotros ya hemos tenido un entrenamiento bastante grande de polinomios, que ya sabemos factorear expresiones, simplificar expresiones fraccionarias, algebraicas, sumar o restar fracciones con común denominador. Bueno, todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido de polinomios, de expresiones algebraicas fraccionarias y demás, sumado a esta sencilla fórmula que le estoy mostrando ahora, identidades, la vamos a usar ahora, en un ratito. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, estas son otras identidades. La trigonometría es una rama de la matemática muy formulera. Hay muchas fórmulas. O sea, si
si quiero poner fórmula, puedo poner mucha. A mí saben que no me gusta poner mucha fórmula y aprender de memoria las cosas, pero bueno, la trigonometría tiene mucho formulerío. De todas maneras, no se lo vamos a aprender todo de memoria, ni mucho menos, pero lo más importante sí. Bueno, si yo agarro el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, que es la identidad pitagórica, y la divido miembro a miembro por el coseno cuadrado, ¿qué va a quedar? Seno cuadrado más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado igual a 1 sobre coseno cuadrado. Ahí agregué, dividí miembro a miembro, supongamos que el coseno no se haga 0 y sea válido dividir por el coseno cuadrado, miembro a miembro. Ahora distribuyo este coseno cuadrado del denominador, ¿y qué me queda? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Bueno, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1, si el coseno no es 0, etcétera, etcétera, ya sabemos, es 1. Entonces quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado, más arriba vimos que la tangente es igual al seno sobre el coseno, ¿cierto? Así que bueno, si la tangente de alfa es igual al seno sobre el coseno, es bastante obvio que si elevo al cuadrado, a la tangente al cuadrado voy a poder distribuir perfectamente con la división, así que va a quedar que seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Y aparece esta horrible forma de la identidad pitagórica que dice que la tangente al cuadrado más 1 es secante cuadrado. Ahí queda ahí en un rincón. Yo en principio no me gusta aprenderme esa, no me gusta, pero bueno, está, por ahí aparecen los libros, pero si la tengo que usar en algún momento veré, pero en general no me la estudio de memoria, ahí la numeré. Acá hay una fórmula que tiene una cierta utilidad, media complicada también es esta. Una fórmula que tiene una cierta utilidad y que se deriva de esta, tangente cuadrado más 1, o de esta, sí, de esta de acá, ¿o no? Si desde esta expresión de aquí escribo tangente cuadrado, que es seno cuadrado sobre coseno cuadrado, más 1, igual a, y en lugar de ponerle perdón, me olvidé de poner énfasis en esto, lo pasé muy rápido. 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Vamos a alertar sobre esto. Acabamos de ver hace un rato que la secante de un ángulo es la recíproca del coseno, o sea, 1 sobre coseno. Obviamente, si elevo al cuadrado miembro a miembro, queda que el secante por secante al cuadrado es todo esto al cuadrado. Bueno, 1 al cuadrado es 1, así que distribuyo el 1 con la división y queda 1 sobre coseno cuadrado y por lo tanto es secante cuadrado. Así que no lo enfaticé, pero ahí está. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Otra forma de la identidad pitagórica, porque la pitagórica tiene como 3 formas, la mejor y la que hay que saber de memoria, sí o sí, es esta, ¿o no? En la que hemos visto ya la semana pasada, o sea, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Es así, de memoria. Esa ni dudarlo, ¿ah? Y las otras dos veremos. Yo no me las sé, yo si me agarrás con una hoja en blanco así, me la tirás, no sé, pero no me las trato de aprender estas identidades. Acá la numeré como 1, ya voy a ver por qué le puse 1. Bueno, si a partir de esta expresión de acá, retomemos, pongo tangente cuadrado, ¿cierto? Más 1, bueno, más 1, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1. Y en lugar de reemplazar el 1 sobre coseno cuadrado por secante cuadrado, lo dejo como 1 sobre coseno cuadrado. Y ahora voy a despejar el coseno de acá, de acá. De ahí voy a despejar el coseno. Entonces, el coseno cuadrado pasa multiplicando a tangente cuadrado más 1. Coseno cuadrado pasa multiplicando a todo lo que hay, que sería tangente cuadrado de alfa más 1, y eso queda igual a 1, ¿cierto? Nada más. Se puede hacer. Tengo que poner paréntesis en tangente cuadrado más 1 porque es un binomio, pero lo paso coseno cuadrado. Queda el 1 solo. Y ahora el tangente cuadrado más 1 que está multiplicando pasa dividiendo y llego a esta fórmula de acá. O sea que el coseno cuadrado es 1 sobre tangente cuadrado más 1. Y si alguna vez requiero eliminar el cuadrado de acá y dejar el coseno a la 1, el cuadrado pasa como raíz cuadrada a todo. La raíz cuadrada de 1 es 1, así que no impacta allá arriba la raíz. Impacta allá abajo, así que lo pongo allá abajo directamente, ¿o no? La raíz cuadrada de tangente cuadrado más 1 con el doble signo de la raíz cuadrada, como tantas veces hemos visto. Así que es una fórmula media espantosa, media horrible, digamos, pero no es inútil. No es inútil. Tiene una cierta utilidad. Y la utilidad que tiene esta fórmula la vamos a ver un par de páginas más adelante. Tiene una utilidad, porque vos de pronto te da la tangente de un ángulo y vos con esta fórmula sacás el coseno, lo cual es bastante importante, es bastante interesante. Con el coseno y la tangente sacás el seno y se puede sacar todas las razones trigonométricas de un ángulo, así que tiene una cierta importancia. Es bastante linda esta fórmula. En alguna vez, cuando vayan a la facultad, van a ver, tiene una cierta importancia. No es súper importante, pero bueno. Espero no se la aprendan de memoria la fórmula, pero qué sé yo, esa tiene una cierta importancia. Bueno, y hay un segundo aspecto de la identidad pitagórica, alternativo.
¿cierto? Aparte, lo único que hay que saberse de memoria, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado igual a 1, aparte de esa, hay una segunda forma. Aparte de esa forma de la identidad pitagórica alternativa 1, hay una fórmula alternativa 2, que es esta, otra fórmula bastante horrible, que es esta de acá. Si el seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, que es la identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, la divido miembro a miembro, ahora por el seno al cuadrado, en lugar de por el coseno al cuadrado, ahora por el seno cuadrado, dividido seno cuadrado más coseno cuadrado, dividido seno cuadrado, igual a 1, dividido seno cuadrado, y hago lo mismo de recién, que distribuir el seno cuadrado, tengo seno cuadrado sobre seno cuadrado, más, recuerden que el común denominador siempre se puede distribuir entre los términos que tenga el numerador, más coseno cuadrado sobre seno cuadrado, igual a 1 sobre seno cuadrado. Bueno, seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1, ¿qué más? Coseno sobre seno es la recíproca de la tangente. Recuerden que la tangente de alfa es seno sobre coseno, tal cual probamos recién, una identidad pitagórica, seno sobre coseno tangente, cotangente al revés. Y como acá está el cuadrado, coseno cuadrado sobre seno cuadrado es cotangente al cuadrado. La potencia se puede asociar y poner coseno sobre seno todo al cuadrado. O sea, cotangente todo al cuadrado. Y 1 sobre seno era cosecante, 1 sobre seno. ¿Cierto? Y bueno, si lo elevo al cuadrado, bueno, 1 al cuadrado es 1, así que directamente lo mismo, poner 1 sobre seno cuadrado que cosecante al cuadrado. Otra horrible fórmula alternativa de la identidad pitagórica. O sea, o seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, o tangente cuadrado más 1 igual secante cuadrado, o cotangente cuadrado más 1 igual cosecante al cuadrado. Bueno, si lo hubiera ordenado de otra manera, sería más fácil todavía, más parecida todavía a esta, pero no sé, mejor no se la estudian de memoria esa.